Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos qué es PrestoDB. Importancia de los datos. Los datos son el core de las empresas de hoy. Vienen en muchas formas y tamaños diferentes: datos estructurados almacenados en tablas, datos no estructurados como objetos y archivos, datos en el perímetro de dispositivos móviles e IoT, datos en la nube y datos locales. La cantidad de datos que se generan y almacenan se está disparando. Se están creando y almacenando más datos en muchas formas y lugares que nunca antes habían generado ni un solo dato. Pero el almacenamiento de datos es solo el comienzo. Además de producir y recopilar datos, las empresas necesitan combinarlos y analizarlos. Necesitan información procesable sobre sus datos almacenados, muchas veces en tiempo real, para tomar decisiones críticas para el negocio. Con ese fin, las empresas deben aprovechar las herramientas que permiten consultar datos rápidamente y en muchas fuentes de datos diferentes. Si bien puede que no sea nuevo, el lenguaje de consulta estructurado, SQL, un lenguaje de consulta común, ahora es más popular que nunca para abordar esta necesidad. Desarrollado en la década de los 70 por los investigadores de IBM Raymond Boisset y Donald Chamberlain, SQL es el estándar y el lenguaje de programación más utilizado para las bases de datos. Si quieres saber un poco más sobre qué es SQL, te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo. SQL explora los datos y ayuda a darle sentido. Puede proporcionar esos conocimientos procesables en tiempo real que las organizaciones necesitan. Bueno, pero ¿qué es PrestoDB? Pues aquí es donde entra Presto. Presto es un motor de consulta SQL distribuido, rápido y flexible. Proporciona ANSI SQL y permite consultar datos directamente a donde están almacenados, incluidos Hadoop, Hive, AWS S3, Cassandra, MongoDB Elasticsearch y muchos más. Esto significa que puedes ejecutar SQL estándar en cualquiera de estas fuentes de datos. Presto está diseñado para ser interactivo y puede manejar petabytes de datos en tu data lake, almacén u otras fuentes de datos. La mayoría de las consultas se pueden finalizar casi en tiempo real o en tiempo real. Puedes proporcionar información rápida sobre datos de cualquier tipo y tamaño, y también es completamente de código abierto. Bueno, veamos una breve historia sobre Presto. El proyecto Presto salió de Facebook en 2012. Facebook estaba aprovechando Apache Hive para realizar análisis de datos ad hoc en conjuntos de datos masivos. A medida que sus conjuntos de datos continuaron creciendo exponencialmente, el equipo descubrió que Hive era demasiado lento debido a la base de datos de Hive, MapReduce, que en ese momento requería que los conjuntos de datos interactivos se conservaran en el disco, y este algoritmo le parecía demasiado lento a Facebook. Eso significaba una gran cantidad de entradas-salidas en el disco para conjuntos de resultados intermedios intransitorios, y esto no funcionaría. Entonces, el equipo de Facebook desarrolló Presto, un nuevo motor de consulta SQL distribuido, diseñado con un motor en memoria sin la necesidad de conservar conjuntos de resultados intermedios para una sola consulta. A diferencia de Hive, Presto podía procesar los mismos pedidos de consulta mucho más rápidos, y muchas consultas se completaban con una latencia inferior a un segundo. Pues bien, en 2013, Presto se convirtió en un proyecto de código abierto de Facebook, bajo el repositorio de GitHub PrestoDB. Los primeros usuarios y colaboradores incluyeron compañías importantes como Airbnb, Uber, Twitter y Netflix. Hoy, cientos de empresas se han presentado públicamente sobre el uso de Presto en la producción de sus datos, debido a su flexibilidad y extensibilidad. Presto puede admitir una variedad de casos de uso de SQL. Por lo general, las organizaciones comienzan con un clúster de Presto para sus consultas ad hoc interactivas y luego se expanden desde allí. En la actualidad, Presto se encuentra bajo la Fundación Presto de Linux Foundation. El estatuto de la fundación garantiza la gobernanza abierta y la transparencia del proyecto, así como el hecho de que ningún proveedor pueda controlarlo. Se está formando todo un consorcio de la industria en torno a Presto, y los miembros actuales de la fundación más destacados son Facebook, Uber, Twitter, Alibaba e Intel. Cualquier empresa es bienvenida a unirse para ayudar a impulsar la tecnología y la comunidad de Presto, así como apoyar los procesos de desarrollo y comunidad. Tecnología de Presto. SQL es el nuevo SQL. Presto es un motor de consulta SQL distribuido y federado que se ejecuta en un grupo de máquinas. Permite análisis interactivos ad hoc en grandes cantidades de datos.
Presto permite consultar datos directamente a donde residen, en fuentes de datos como Hive, S3, Hadoop, Cassandra, bases de datos relacionales, bases de datos no SQL o incluso almacenes de datos propietarios. Presto permite a los usuarios acceder a datos de múltiples fuentes, lo que permite realizar análisis en toda la organización. Ser un motor SQL distribuido es lo que hace que Presto sea tan atractivo. SQL es el lenguaje de los sistemas de datos. Incluso después de más de 40 años, SQL no solo ha superado la prueba del tiempo, sino que está ganando popularidad, porque es la forma más común de trabajar con cualquier base de datos. El uso del estándar ANSI SQL es importante para un uso de sistema federado como Presto, porque puede continuar usando comandos comunes como el select, update, delete, insert y where. Debido a que está basado en SQL, Presto es de fácil acceso y no requiere ningún aprendizaje avanzado nuevo. Este cumplimiento de SQL permite de inmediato muchos casos de uso. El código SQL que funciona en otras bases de datos propietariamente funcionará en Presto, listo para usar, sin ningún cambio en el SQL. Y docenas de herramientas populares de Business Intelligence, BI, funcionarán con el motor de Presto sin ninguna integración adicional. Presto como motor de consulta. A medida que la cantidad de datos, los tipos de formato de datos y los tipos de almacenamiento de datos han seguido creciendo, las bases de datos federadas se han vuelto más importantes. Una base de datos federadas es un sistema que conecta muchas bases de datos diferentes en una sola base de datos que luego se puede consultar. En este sentido, Presto es un motor de consulta federado que consulta datos en múltiples fuentes de datos externas. Puedes acceder a los datos en el lugar. En otras palabras, no necesitas mover datos para consultarlos con Presto. Esto es extremadamente valioso cuando se trata de coste, tiempo y recursos. En lugar de mover o realizar ingeniería de ETL para sus datos, en un lugar para consultarlos. Presto puede proporcionar acceso unificado y federar consultas en todas sus fuentes de datos. Los conectores Presto incluyen más de una docena en la actualidad, un número que continúa creciendo. Estos conectores son para base de datos, almacenes de objetos, data lakes, transmisión de datos y muchos más tipos de sistemas de datos. De hecho, puedes crear un conector Presto para casi cualquier sistema de datos. Presto puede consultar una sola fuente de datos o puede consultar una combinación de varias fuentes de datos, como S3, MySQL, Kafka y MongoDB. Puede consultar fuentes de datos tradicionales y fuentes de datos no relacionales y data lakes. Esta es una de las mayores ventajas de Presto. Puedes consultar modelos de datos dispares y diferentes sin tener que mover ninguno de tus datos. Presto, arquitectura y conceptos técnicos. Tu clúster de Presto se ubica entre tus herramientas de BI, Superset, del cual si quieres saber un poco más te dejo aquí arriba a la derecha un vídeo, Tableau, Locker, etc. Y tus fuentes de datos, como hemos visto, te van a permitir consultar a través de muchas fuentes de datos diferentes y proporcionar esos datos a su herramienta de BI para tu organización. Una instalación completa de Presto incluye un máster y varios workers. Las consultas se envían desde un cliente como Presto CLI al máster. El máster analiza y planifica la ejecución de las consultas y luego distribuye el procesamiento a los workers. Hay 4 tipos de fuentes de datos que Presto necesita en su implementación. Conector. Un conector adapta Presto a una fuente de datos como Hive o una base de datos relacional. Presto contiene varios conectores integrados, incluyendo JMX, un conector de Hive y un conector TPCH. Catálogo. Un catálogo de Presto contiene esquemas y hace referencia a una fuente de datos a través de un conector. Esquema. Usas esquemas para organizar tablas para realizar consultas. Y tablas. Un conjunto de filas desordenadas organizadas en columnas nombradas con tipos. Bueno, vamos a hacer la prueba de ejecutar una consulta. Veamos qué sucede cuando lo haces. Por ejemplo, si tu consulta une muchas tablas grandes, es posible que necesites varias etapas para ejecutarla, agregando tablas juntas. Después de cada etapa de ejecución, puede haber conjuntos de datos intermedios. A diferencia de los motores de consultas distribuidas como Hive, que se diseñaron para almacenar resultados intermedios en el disco, Presto ahorra tiempo al ejecutar consultas en la memoria de las máquinas de los workers. Realiza operaciones en conjuntos de datos intermedios en lugar de almacenarlos en el disco. Con Presto, los datos pueden residir en muchos lugares diferentes, y Presto realiza las ejecuciones en la memoria de los workers, moviendo datos entre trabajadores según sea necesario. Este proceso evita tener que escribir y leer del disco entre etapas, lo que acelera el tiempo de ejecución de la consulta. Las piezas claves del modelo de ejecución de consultas son las siguientes. Declaración. Cuando Presto analiza una declaración, la convierte en una consulta y crea un plan de consulta distribuido que luego se realiza con una serie de etapas interconectadas que se ejecutan en los workers de Presto.
Etapa. Cuando Presto ejecuta una consulta, lo hace dividiendo la ejecución en una jerarquía de etapas. Tarea. Las tareas son el caballo de batalla en la arquitectura de Presto, ya que un plan de consulta distribuida se distribuye en una serie de etapas que luego se traducen en tareas que luego actúan o procesan divisiones. Dividir. Las tareas operan en divisiones que son secciones de un conjunto de datos más grandes. Las etapas en el nivel más bajo de un plan de consultas distribuidas recuperan datos a través de divisiones de conectores, y las etapas intermedias en un nivel superior de un plan de consultas distribuidas recuperan datos de otras etapas. Controlador. Los controladores actúan sobre los datos y combinan operadores para producir resultados que luego se agregan a una tarea y luego se entregan en otra tarea en otra etapa. Operador. Un operador consume, transforma y produce datos. Intercambio. Los intercambios transfieren datos entre los nodos de Presto para las diferentes etapas de una consulta. Casos de usos comunes de Presto. Presto se utiliza para una amplia gama de casos de uso analíticos y es particularmente bueno para consultas interactivas y de ad hoc. Aquí hay 5 de los casos de uso más comunes que veremos en uso de hoy en día. Consultas ad hoc. Utiliza SQL para ejecutar consultas ad hoc cuando lo desees, donde quiera que residan tus datos. Presto te permite consultar datos donde están almacenados para que no tengas que enviar datos ETL a un sistema separado. Con los conectores de Presto y su ejecución en el lugar, los equipos de la plataforma pueden proporcionar rápidamente acceso a los conjuntos de datos en los que los analistas están interesados. Junto con este acceso viene el poder de Presto para ejecutar consultas en segundos en lugar de horas, y los analistas pueden iterar rápidamente en hipótesis innovadoras, con la exploración interactiva de cualquier conjunto de datos residiendo en cualquier lugar. Informes y cuadros de mando. Consultar datos en múltiples fuentes para crear informes y cuadros de mando para la inteligencia empresarial de autoservicio. Presto permite a los científicos y analistas de datos la capacidad de consultar datos entre fuentes por su cuenta para que no dependan de los ingenieros de la plataforma de datos. Transformaciones usando SQL para el ETL. Agregar terabytes de datos a través de múltiples fuentes de datos y ejecutar consultas ETL eficientes contra estos datos con Presto. En lugar de los sistemas de procesamiento por lotes heredados, utiliza Presto para ejecutar consultas de alto rendimiento y uso eficiente de los recursos. Análisis de Data Lake. Consulta datos directamente en un Data Lake sin necesidad de realizar transformación. Presto te permite consultar cualquier tipo de datos en tu Data Lake, incluidos datos estructurados y no estructurados. Consultas federadas en múltiples fuentes de datos. Consultar datos en muchas fuentes de datos diferentes, incluidas bases de datos, Data Lakes, en las instalaciones o en la nube. Presto te permite volver a agregar respuestas en la base de datos en memoria de Presto. ¿Quién dirige Presto en producción hoy en día? Hay cientos de empresas. Estos son algunos casos de uso del mundo real. Primero está Hoover. Presto impulsa el análisis en el Data Lake de Hoover y se usa tanto que aproximadamente la mitad de la empresa inicia sesión en Presto al menos una vez al mes para hacer algo que es importante para su trabajo. Twitter, que desarrolló un servicio de producción de consultas altamente escalable mediante la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático a 10 millones de consultas históricas de Presto para clasificar las consultas en función de sus tiempos de CPU y bytes de memoria máximos. Este servicio está ayudando a mejorar el rendimiento de los clústeres de Presto y proporciona estadísticas de ejecución esperadas en los paneles de Business Intelligence. LinkedIn, que amplió su catálogo de Presto Hive con una capa de abstracción lógica inteligente que es capaz de razonar sobre vistas lógicas con UDF, mediante el uso de dos componentes principales, Coral y UDF de transporte. Coral es una biblioteca de virtualización de vistas, impulsada por Apache Calcite, que representa vistas utilizando sus planes de consulta lógicos. LinkedIn aprovecha las abstracciones de Coral para desacoplar el lenguaje de expresión de vistas de motor y ejecución, y por lo tanto ejecuta vistas que no son de Presto SQL dentro de Presto, y logra la reescritura de consultas sobre la marcha para el control de datos y la optimización de consultas. Primeros pasos con Presto. Presto es de código abierto, como tal puedes instalar Presto manualmente y comenzar tú mismo. Alternativamente puedes utilizar un servicio administrado como Ahana Cloud. Ahana Cloud es un servicio de Presto administrado nativo de la nube totalmente integrado para AWS. Simplifica Presto para que tu equipo pueda obtener análisis SQL de autoservicio en toda tu empresa. Los analistas de datos, los ingenieros de datos, los científicos de datos y los gerentes de producción pueden utilizar Ahana Cloud. La consola Ahana SaaS permite a los usuarios crear, implementar, cambiar el tamaño, detener, reiniciar y finalizar uno o más clústeres de Presto para la gestión del ciclo de vida de un extremo a otro.
conservando la configuración del clúster y la información de metadatos cuando los clústeres se desaprovisionan. Ahana Cloud organiza y administra tus clústeres de Presto en tu cuenta de AWS mediante roles entre cuentas. También puedes definir y administrar fuentes de datos en Ahana y adjuntarlas o separarlas de cualquier clúster con solo hacer clic en un botón. Ahana se encarga de configurar y reiniciar los clústeres, conectar catálogos externos, Hive Metastore y Amazon Glue, servicios de base de datos de Amazon, RDS, MySQL, RDS, Postgres, Elasticsearch y Amazon Redshift. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería que te suscribieras, ya que esto me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha sido útil, ya que esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que aún no conocen este canal. También, si te interesa, puedes hacerte miembro para acceder al contenido exclusivo. Te dejo abajo en la descripción del vídeo el link para unirte. Muchas gracias.